amigos de Debate Marcial? El lado intelectual del medio marcial. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que va a ser de interés de todos ustedes porque ojalá y entremos en debate en algún punto y si no, pues el debate, como saben, está aquí en los comentarios con ustedes. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de la atracción a la violencia o la inclinación de los seres humanos hacia la violencia y la agresividad. Y Guro me está compartiendo un audio de una doctora que se llama Peggy Ostrowski, que es autora de 2 libros. Uno de ellos se llama Mentes Criminales y el otro se llama Mentes Asesinas, la violencia en tu cerebro. Ese está muy bueno. O sea, esos libros de veras son altamente recomendables. Si los pueden leer, chéquenlos. Habla mucho de la naturaleza humana, de por qué nos inclinamos hacia el mal. De hecho, por ahí viene un comentario que ella dice que todos somos asesinos en potencia. Todos somos locos en potencia. Basta con que nos toquen el punto exactito para que eso se desencadene, ¿no? Claro, no, y coincide con que, bueno, se sabe que si nosotros cruzamos esa línea de agresión en donde ya no tenemos como control, es decir, todos en algún punto hemos llegado a estar tan enojados que no nos damos cuenta hasta que ya pasa la situación, como que regresamos y decimos, chin, ¿qué hice? O por qué hice como lo que hice, etcétera. Y en esos momentos como de descontrol podemos hacer muchísimas cosas y ya llega el arrepentimiento. Y creo yo, de acuerdo a lo que he estudiado, que es más probable que una persona con sociopatía o con algún tipo de deficiencia o descontrol pues químico caiga en esto. O sea, es más fácil, pero caiga hacia lo malo. Pero no nos exenta. Es decir, tú podrás ser la persona más sana y aún así puedes llegar a... Pero cómo no es lo contrario, ¿no? Cómo no en un grado así de descontrol no haces el bien. Claro. Sí, exactamente. ¿Por qué no haces algo bueno cuando estás así? Pero bueno, hace un momento antes de iniciar el video me hizo una pregunta Guro que se me hizo interesante porque él decía que muchas veces nosotros, el ser humano, creamos para destruir, como las bombas, las armas y todo eso. Y me preguntaba si al revés también, y decíamos que claro, porque pues, al final de cuentas muchas veces para poder sembrar ciertas cosas necesitamos quemar el espacio y acondicionarlo, necesitamos muchas veces matar para comer, necesitamos hacer ciertas destrucciones, por así llamarlas, con el objetivo de hacer otras creaciones o por lo menos estar en paz. Pero en arte marcial, de alguna manera, todos los que son artistas marciales, pues es golpear, en teoría es destruir al otro, pero realmente también lo estás haciendo crecer. Sí. Porque cuántas veces tenemos que experimentar lo que duelen los golpes, los chingadazos. Si no, no aprenderías cómo hacer una defensa. Lo malo es de que muchos maestros viven en utopías y se quedan con esa idea, ¿no? Pero sí, aquellos que realmente experimentan el dolor, la frustración, el mal olor, la desesperación, todo eso, son los que... Como el maestro malo del Karate Kid. Exacto. ¿Cuál era su lema? ¿Cómo era su lema? Pegar primero fuerte, duro, sin piedad, ¿no? Algo así. Pero sí, o sea, definitivamente es importante reconocer esa parte oscura dentro de nosotros. Pero bueno, más allá de todo esto, yo creo que primero que nada hay que diferenciar qué es bueno y qué es malo, porque al final de cuentas también eso es subjetivo y va a depender, y si totalmente circunstancial también. Por lo cual, yo creo que el ser humano sí tiene el potencial a la maldad, pero también tiene el potencial a la bondad. Yo sé que Freud y muchos otros psicólogos mencionaban que el ser humano es por naturaleza malo y que la sociedad es la que nos impulsa a ser buenos por cuestiones de ética y de cultura. Nos pone reglas. Exacto, para podernos para estar bien. Hay quienes hablan de la parte religiosa, ¿no? Que la religión es la que realmente te dice si eres bueno o malo y te da los preceptos y los códigos. Yo no soy religioso, ustedes lo saben, yo no coincido con eso. Yo creo que más bien tiene que ver con un sentido común. Si yo no robo es porque yo no quiero que me roben. Si yo no ando haciéndole algo a una mujer sin derecho es porque yo no quiero que le hagan eso a mi familia, o a mi mamá, a mi novia. Es cuestión ética, ¿no? Y como que energética hasta cierto punto, ¿no? Sí, y de sentido común, ¿no? O sea, porque en el momento que yo te hago algo, inclusive en la pelea, si estamos peleando de caballeros y de repente te doy un buen golpe en los genitales y por alguna situación lo aguantas o tenías concha o lo que sea, te estoy dando de alguna manera el derecho de que tú hagas lo mismo conmigo. Claro, ¿cuántas veces en un sparring a veces le pegas al compañero y se calienta? Sí. Sí, no aguanta, sino que yo he peleado con gente que de repente es un sparring de entrenamiento y pues le metes un golpe que encajó, pero no se puede quedar con ese pinche golpe. A huevo luego lo quiere tomar ventaja, ¿no? Bueno, y ahí también tiene que ver con el hecho de que muchas veces la gente quiere ganar los sparrings y los sparrings no se ganan. Los sparrings es una cuestión de aprendizaje y solamente ganas
sí pudiste aplicar los movimientos que querías aplicar. Pero eso la gente casi no lo entiende. La gente es, un sparring es un combate donde tengo que salir victorioso y por eso le tienen miedo a los golpes y cuando los golpes entran como que reaccionan de manera equivocada. Pero si tú haces un sparring y tu objetivo es hacer ciertas técnicas y las lograste hacer, entonces bueno, el sparring lo ganaste tú. Pero bueno, eso sí es una cuestión también de lo ganaste ego, ¿no? Contigo. Exacto. Sí, sí, sí. No le gané al otro. Por supuesto, pero bueno, aquí también a lo que quería llegar es de que el ser humano, desde mi punto de vista, tiene tanto el potencial de ser bueno como de ser malo. Creamos, desde que el ser humano está en este planeta, no sabemos si nacimos aquí o no, hay muchas conspiraciones, pero el punto es de que desde que somos como somos, estamos creando y desarrollando cosas. Aún los antropólogos y los arqueólogos han contado en N cantidad de ocasiones que una de las características del Homo sapiens es la de crear herramientas y demás. Habrá otros seres por ahí vivos que también hacen algunas cosas muy arcaicas, pero no al nivel que nosotros hacemos. Pero al mismo tiempo nosotros también destruimos como ningún otro ser en este planeta. Entonces yo creo que es 50-50. Sin embargo, también es un tema para nosotros importante porque, vamos a ser sinceros, a nosotros nos encanta, bueno, no hablo de nosotros. No, pero en general. Sí, la violencia, la agresión. Cuando vamos al cine nos gusta más y son más taquilleras las películas donde hay muertes, asesinos, violencia, hay películas. Pero ¿estás de acuerdo que es porque el bueno es aburrido? Eso es lo que estábamos viendo otra vez. Estábamos escuchando a la doctora y hablaba acerca de las características del bueno y del malo y cómo el malo es más astuto, más inteligente, más astuto, más atractivo para poder identificarnos con él, ¿no? Sí, ¿no? Y las víctimas son mensas, ¿no? ¿Cuántas veces en la película? Pues ¿cómo no le va a pasar eso si está pasando mero? ¿Para qué va a ver? ¿Por qué fue a ver qué está sucediendo sin un arma, ¿no? ¿O por qué no le disparó antes? Está viendo ahí viene el camión y... Pero el punto es de que realmente tenemos esa fascinación por ver películas de terror para ponernos ansiosos y que nos dé miedo. Es que hay gente que le gusta la adrenalina, todo eso genera adrenalina. Sí, hay gente que eso le llama mucho la atención. El sentir esa sensación de cuando estás en el cine y que te espantan y esa sensación, a la gente le gusta eso. Sí, la cosa es preguntarte por qué te gusta y también para que también puedas tener cierto control sobre lo que pase después, porque si no te preguntas por qué te agrada eso y lo dejas a un lado, en el momento que tengas un cuchillo, tengas poder sobre algún otro ser humano o algún animal, va a pasar eso. Puede que llegues a hacer alguna situación rara. Entonces, hay que cuestionarnos siempre ese tipo de detalles y pues, al final de cuentas, hay películas de snuff, gore, de asesinos, documentales de asesinos seriales, de psicópatas, de terroristas. Y eso es lo que llama mucho más la atención cuando vemos un documental. El tal Zodíaco que era súper ingenioso. Claro, y súper inteligente. Y nunca lo agarraron, creo, ¿ah? No. Nunca lo agarraron. ¿Y cuántas pistas dejaba y confundía a la gente? A mucha gente se siente atraída por ese ingenio, por esa inteligencia del mal. No, y aún se sabe que el psicópata, una de sus características principales es el carisma y la inteligencia, ¿no? Lex Luthor no era un pendejo. Y por eso nos atraen ese tipo de perfiles. Y está bien, o sea, yo por ejemplo, desde hace muchos años me enseñaron que la violencia es objetiva y la felicidad es subjetiva, queriendo decir que cuando tú estás enojado, frustrado, con rencor, no son emociones que realmente te hagan sentir bien en el sentido fisiológico, porque es cierto que el estrés y todo eso luego te empieza a mermar, pero por otro lado a nivel intelectual, todas esas emociones te dan enfoque, te dan decisión, definición, tus movimientos tienen un porqué, un cuándo, un cómo, y puedes lograr muchas más cosas con ese tipo de motivaciones que no son tan positivas. Es como es el entrenamiento de un militar, el entrenador no llega y si le ganas, muchacho, no, a ver, hijos de la chingada, órale, golpes y todo. Claro. O sea, ve los estímulos que hacen en el ejército. Sí. O sea, no llega el cuate y, a ver, échenle ganas, muchachos, 10 lagartijas. No, exacto, y si fuera así, no llegarán a ningún lado. Pero pues también cuando hablamos de felicidad, ¿qué es lo primero que te llega a la mente cuando una persona está así exacerbada, completamente en algarabía, completamente así emocionadísima? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente? Una persona que está bailando y gritando como tonta. O sea, la felicidad, lo más fácil que podemos nosotros dibujar, la felicidad, es con alguien bailando o con una cara. Exacerbado, así. Totalmente. Y cuando hablamos de alguien, maldad, como con maldad, una mirada penetrante, enfoque determinado. Entonces, el Guasón, dentro de su locura, había mucha inteligencia. A huevo, lo planificó en la película cuando va al programa del güey y lo mata. O sea, lo planificó bien. Sí. Dentro de toda su locura, era un cuate que
Entonces, aquí yo creo que la moraleja no es ni irte de un lado ni irte del otro, sino como siempre es encontrar la media, encontrar el equilibrio, porque pura felicidad es subjetiva, la gente te empieza a ver la cara, como dicen aquí, si te ven bueno, ya lo decía, me parece que, no fue Oscar Wilde, fue ¿Qué decía qué? Sé bueno y estarás solo, que lo escribió en su última fotografía, Edgar Allan Poe. Él decía decía eso, es una cosa muy triste, ¿no? En una de sus últimas fotografías. Porque, pues sí, muchas veces la bondad es confundida con tontez, con pendejez. No. Es como la humildad, que la confunden con pobreza. Exacto. Entonces, y la maldad, el ser astuto, el ser cabrón, lo traducen como, ay, ese güey es muy bueno, es inteligente. O sea, aquí hasta ahí está la cultura de admirar al asesino o al narco o al cabrón o al güey que te chingó la lana. Ay, ese güey es bien astuto porque le chingó la lana. Y ni cuenta se dio. O es bien cabrón. Y eso también no está tan padre. Yo creo que el arte marcial es una buena vía para poder encontrar el equilibrio, porque toda esa capacidad de destrucción que adquirimos la buscamos no con el afán de destruir, sino con el afán de preservar la integridad nuestra y de los demás, pero para poder destruir las cosas, para poder... destruir bien. Ajá, claro. Pero para poder entender la destrucción tenemos que destruir. Para poder destruir necesitamos emprender la destrucción. Es decir, nosotros... Sí, es como una ruedita. Es un ciclo. No podemos nosotros ser buenos artistas marciales si no somos buenos destruyendo, aniquilando. Y no nada me refiero a la parte física, también a la parte mental. O cuando te lo hacen a ti, o cuando te quieren destruir a ti. Sí. Aquí la cosa es de que, por ejemplo, hay unos temas que ya casi nadie toma, casi nadie ve, que es lo de... Por ejemplo, el yoga. El yoga lo vemos como una cosa muy, muy alterna, muy aparte, muchas veces... Para relajarse. Pero el yoga tiene muchas facetas, muchas virtudes, y también tiene que ver con la respiración, con la mentalidad y demás. Y pues, y de hecho las artes marciales de alguna u otra forma manejan el yoga en sus calentamientos, en sus posturas, el kung fu sobre todo, también en sus maneras de moverse, pues es como si fueran asanas en movimiento, ¿no? O posturas de yoga en movimiento. Siempre es importante que aprendas a conocerte y que aprendas por qué te comportas de la manera que te comportas ante ciertos estímulos. Y regresando a lo del mal, pues es cierto, o sea, la gente está mucho más enfocada e identificada con lo malo que con lo bueno. Digo, no se trata de que todos seamos buenos al 100%, porque eso no existe. Claro, no, todo puede ser básicamente bueno, básicamente honesto, pero hay que ser siempre equilibrados. Bueno, una cosa que también a mí me llama mucho la atención es toda esa fascinación por las armas blancas, y lo que conlleva, ¿no? Inclusive también las armas de fuego. Hay hasta personas a las que no les gusta la violencia, pero les encantaría ir a disparar, o les interesaría mucho tomar una clase de cómo usar un cuchillo, pero obviamente cuando ya se ponen a pensar o les pones en la cara las repercusiones que tiene el realmente hacerlo, pues como que se empárame, ¿no? Has visto, ¿no? El término que mucha gente dice es que te falta maldad. Ajá. Si cuando alguien es muy bueno en el arte marcial o que... está bien que eso del control, ¿no? De que cuando entrevistamos a Jorge, ¿te acuerdas el profesor de Esgrima Antigua? Que le decía, un buen maestro te detiene el golpe aquí. Pues es que yo cuando peleo no detengo el palo aquí, yo le suelto un chingazo de verdad, ¿no? A menos que la persona ya no pueda, tenemos una norma que es, si ya no se puede defender, ya no le pegues, ¿no? Claro. Pero muchas veces dice la gente, te falta maldad. Cuando de repente estás entrenando pero pégame, güey. Es que no te da yo te falta maldad. O sea, como diciendo, te falta esa parte en donde que no te dé miedo lastimar, güey. Pues son golpes, van a doler, o sea, estamos entrenando para lastimar de alguna manera. Claro, no, y hay que abrazar esa posibilidad, o sea, no puedes tú aprender a pelear sin reconocer que es lastimar, como no puedes aprender a nadar sin mojarte. Nada más el equilibrio. Claro. O sea, en la calle, hasta dónde llegar con las técnicas. Exacto. Si tú siempre entrenas al punto, al toque, pues así te va a salir cuando quieras usarlo de verdad, vas a reproducir tu entrenamiento. Entonces, ¿hasta dónde llegar con las técnicas? Ibas a decir algo del yoga. Sí, es que también el yoga pues nada más se ve ya como algo muy comercial, muchas veces hasta nada más dirigido hacia las mujeres y cosas de ese tipo, cuando es absurdo, es para hombres y para mujeres por igual, y ahora hay gran cantidad de diferentes como marcas, hasta marcas y estilos, pero originalmente el yoga era como una característica fundamental, un recurso del artista marcial o del guerrero, y tiene mucho que ver también con la respiración y la concentración y
parte mental, ¿no? Básicamente, después de las batallas, de la guerra y tratar de armonizarte. Y pues a lo que llegaba, con lo que quería decir con esto es que si tú no tienes un mecanismo, como en este caso el yoga, o un maestro, o alguien que esté, alguien o algo que esté como controlando tu maldad, te puedes exacerbar. Por ahí está el caso de un ruso que... ¿El de Cancún? No, es un ruso que ya murió hace muchos años. Es un señor que toda su vida estuvo siendo un ciudadano modelo, normal, un señor que iba a trabajar, tiene su familia, todo tranquilo. Sí. Y de repente en alguna ocasión pues chocó y pues atropelló a un chavo. Y pues cuando salió del carro a ver al chavo, vio al chavo agonizando y empezó a tener una excitación sexual. Entonces él se impactó por eso y ese momento de su vida pues lo marcó para siempre. Después, el señor ya tenía más de 50 años y de repente a partir de ahí tenía cierto dinero, era muy bueno, como un muy buen ciudadano, la gente confiaba en él, creó como un tipo de grupo Boy Scouts y pues durante muchos años intentó replicar esa misma experiencia, torturó a varios niños de muchas formas y como nunca encontró esa misma fascinación que había encontrado en su primer evento, pues llegó hasta, pues sí, quitarle la vida a estas personas, a estos niños. Y ya cuando por fin lo capturaron, lo diagnosticaron como psicópata. Y es que también la palabra psicópata o ser psicopático está muy mal entendido. Tú puedes ser psicópata y nunca haber hecho nada malo, siempre y cuando no haya habido que algo... ¿Qué es lo que dice? Ajá, siempre que algo no haya desencadenado ese evento, ¿no? Todos estamos en potencia, sí. Todos podemos, claro, pero por ejemplo también actualmente hay muchos psicólogos que mezclan la sociopatía con la psicopatía y dicen que es lo mismo, pero no, el psicópata es alguien que nace con eso, con alguna cuestión química o fisiológica, y el sociópata es alguien que se hace por situaciones de su infancia. Normalmente los primeros 7 años de vida son los que más marcan la vida de una persona, y ahí es donde empieza a haber sí, pues la violencia y demás. Incluso hay sociópatas que cuando hacen algún daño después se arrepienten y se sienten mal. Y hay otros y otros que matan y le preguntan, oye, ¿y no sentiste feo? ¿Lo volverías a hacer? Ah, sí, sin problema, no hay pedo. Claro. Porque tienen un químico que no les calibra bien, ¿no? Sí, claro. No los deja sentir miedo ni... Es que también hay niveles, hay varios niveles de psicopatía y de sociopatía, y es como que no es un tema matemático, ¿no? Como lo que le ocurre a Rambo, ¿no? En la película, cuando le dicen, es que tú eres una pinche máquina asesina de guerra. Y cuando ya se acaba la guerra y está en la sociedad, pues el cabrón no se halla, ¿no? Dices, ¿aquí qué hago? Yo nací para estar en esos combates, en eso, y no sé hacer otra cosa. Por eso es tan importante el aprender a meditar, a armonizarse, para ubicarte, y también sobre todo, como lo hacía el Joker, el Guasón, reinventarse constantemente. Eso del reinventarse es buenísimo, pero muy pocas personas lo hacen. Es decir, no sé, si tú ya no tuvieras piernas a partir de hoy, ¿qué harías con tu vida? Hay personas que de plano terminarían con su vida, sí, se suicidan, pero habría otros que se reinventarían y harían cosas diferentes. Igual te vuelves escritor. Es el cuate de sin miedo al éxito, papá. Ese que se quedó sin piernas, la chingada, y que puso un gimnasio callejero donde sí, una claro. Celebridad, ¿no? Sí. Ese de sin miedo al éxito. Pero esa capacidad muy pocas personas la tienen. Y fue por su hija. Sí. Le dice, no quiero que mi hija me vea un pinche inútil sin piernas ahí. Y se puso al tiro. Otro asunto acerca de lo de la maldad o la violencia y todo esto, que repito, la maldad es un término subjetivo porque pues, para cada quien va a variar, pero está el caso de un escritor estadounidense, me parece que era un afroamericano, que él mencionó en uno de sus libros que se volvió bestseller, que terminó sobreviviendo a la cárcel gracias al rencor y al odio que le tenía a ciertas personas. O sea, algo que consideramos negativo le permitió mantenerse con vida. ¿Que fue prisionero de guerra en el campo de nazis? A ver, déjame ver aquí el nombre. Pero a lo que quiero llegar es como cosas que consideramos como malas o negativas pueden ayudarnos. A ver, déjame ver. No me suena. Víctor Frank fue prisionero de guerra de un campo de concentración nazi. Y él diseñó el concepto él llamaba la última de las libertades. Si me podían torturar y la fregada y lo que quisieras, o sea, si yo no lo podía evitar, ya para qué me preocupaba. Y uno dirá, oye, pues cómo no te va a preocupar, están machacando el cuerpo, están haciendo experimentos contigo. Pero él decía, de hecho, dice, lo que no pueden controlar es cómo yo
respondo a las determinadas circunstancias que me están ocurriendo. O sea, tú puedes tal vez no controlar todo lo externo que sucede contigo, pero lo que sí puedes controlar es tu decisión a eso que está ocurriendo. Entonces él se hacía a veces, llegó a ese concepto tan cabrón, que los mismos nazis que eran sus captores, llegó un momento que le tenían la confianza de decirle, ten las llaves, tú te vas a encargar de esta sección. Claro. O sea, él decía que lo estaban torturando y eso, y se imaginaba mentalmente dando clases en la universidad. Y esa historia de ese cuate de Víctor Frank está muy cañón, fue real. Sí, pero el que yo te comento era una persona que no era prisionero de guerra, simplemente estaba en la cárcel. Y escribió, me parece que este libro que se llama Prisioneros del Odio, las bases de la ira y la hostilidad y la violencia. Aaron Beck.